Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos. Estamos hablando una pequeña serie sobre el teorema de transporte de Reynolds y esta vez nos vamos a concentrar en la ecuación de continuidad. Resulta que tal vez algunos de ustedes han visto que la ecuación de continuidad se escribe de esta forma. De la parte izquierda representa los flujos de entrada y la parte derecha representa los flujos de salida. O tal vez sean los flujos de la sección 1 y tal vez sean los flujos de la sección 2. Estos términos que ustedes están visualizando acá en el interior pues corresponden a lo que es la densidad, la velocidad promedio y el área de la sección por donde está atravesando la velocidad promedio. Recordemos que esa velocidad debe ser perpendicular al área. Si el análisis que se está realizando utilizando esta ecuación es para un flujo homogéneo, es decir, que sus propiedades son constantes, especialmente la densidad, pues yo puedo cancelar esas densidades y transformar mi ecuación de esta forma, donde tenemos que los caudales de entrada van a ser igual a los caudales de salida. O, visto de otra forma, pues el flujo volumétrico. Resulta que esta ecuación pues tiene diversas aplicaciones, pero antes de utilizarlas hay que conocer cuáles son las limitaciones y de dónde proviene. Esto nos garantiza una responsabilidad a la hora de realizar diseños o a la hora de realizar cualquier tipo de simulaciones. Bueno, para saber de dónde proviene y cuáles son las limitaciones del uso de esas ecuaciones, pues vamos a empezar otra vez escribiendo lo que es la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, donde ustedes recordarán que B mayúscula representa lo que es la propiedad extensiva, la cual está evaluada para un sistema, para un volumen de control. En este caso pues hay unos cambios en el tiempo y también tenemos los volúmenes de la sección 1 y 2, que ustedes recuerdan que eso lo que representa son los flujos. Cuando reemplazamos esa propiedad extensiva por la masa, pues nuestra ecuación se iba a transformar de esta forma, y cuando hacíamos el análisis de el sistema, los cambios de esa propiedad extensiva en el tiempo para el sistema, pues podíamos reducir la ecuación de esta forma, donde teníamos los flujos en la parte derecha y el cambio de la masa respecto al tiempo para el volumen de control. ¿Correcto? Y que una de las formas que nosotros podíamos resolver esta ecuación, que es la que hace parte de la conservación de la masa, era transformando este término a términos geométricos, es decir, pasando la masa a volumen, y podíamos aproximar ese cambio de volumen respecto al tiempo utilizando esta fórmula, donde decíamos que era el volumen final menos el volumen inicial dividido por un delta T. Y esta solución la vamos a utilizar ahora para que ustedes se den cuenta cuáles son una de las simplificaciones que se utiliza o limitaciones o casos especiales para utilizar la ecuación de continuidad. Si no recuerdan o no tienen idea de lo que estoy hablando ahora, les recomiendo que por favor miren los videos anteriores. De esa forma pues pueden aprovechar mejor la información que se está brindando. Ahora, para poder entender esas aproximaciones vamos a empezar primero con este esquema. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden del video anterior, donde vamos a suponer que aquí está entrando un flujo y aquí va a estar saliendo otro flujo. Ambos tienen una velocidad promedio, ambos también tienen una área transversal de entrada y de salida dependiendo de la sección, y va a haber un volumen. En este caso vamos a suponer que este es el volumen inicial y también vamos a suponer que los flujos que están entrando van a ser exactamente iguales a los flujos que están saliendo. Es decir, vamos a hacer esta pequeña suposición que ustedes vieron desde el inicio, que flujo que está entrando va a ser igual al flujo que está saliendo. Si nosotros analizamos eso en la misma gráfica que utilizamos en el video anterior, vamos a encontrar algo muy diferente y algo particular, y es que el volumen va a ser constante, es decir, que el volumen no va a cambiar respecto al tiempo, tal como sucedía cuando estábamos analizando lo que era la ecuación de conservación de masa. En este caso, tenemos que a medida que avanza el tiempo, el volumen 1, 2, 3 y 4 van a presentar el mismo valor y va a ser constante respecto al tiempo. Y bueno, ustedes recuerdan que los datos que estábamos tomando acá o evaluando pues se va a tomar un delta T determinado, es decir, un espacio en el tiempo, un determinado lapso, tal como se muestra acá en la gráfica.
Si nosotros volvemos acá a la solución o a esta aproximación que habíamos hecho de esta derivada del volumen, pues vamos a notar que siempre que hagamos esta resta acá en la parte superior, el volumen final menos el volumen inicial, es decir, si me paro en este punto en velocidad, en el volumen 1, el volumen final sería el punto 2 menos el punto 1. Si me paro en esta parte de acá, el final sería el 3 y el inicial sería el 2. Si me paro en este punto acá, el final sería el 4 menos el 3. Pero noten que como siempre va a ser el mismo, eso significa que la parte superior de esta fracción, de esta fraccionario, pues va a ser 0. ¿Y eso qué significa? Que el volumen no va a cambiar respecto al tiempo. Es decir, que la aproximación de esta derivada que tenemos acá, nosotros podemos decir que va a tender a 0. Y eso no significa que no exista una masa, no significa que no exista un volumen. Ojo, lo que estamos diciendo es que el cambio del volumen o el cambio de la masa respecto al tiempo es igual a 0, es decir, que no existe. Es decir, que la masa o el volumen es constante a lo largo del tiempo. Y cuando esta derivada se hace 0, nosotros podemos manipular esta ecuación de tal forma que se vea así. Tal cual, exactamente como lo habíamos planteado desde un inicio. Ahora, esta ecuación es muy famosa también utilizarla en algunas estructuras hidráulicas, en algunos ríos, ¿cierto? En secciones y todo eso. Por ejemplo, cuando tenemos acá este tipo de sección, podemos imaginar que esta es la parte superior de un canal donde hay una reducción. Podemos imaginar que eso es una reducción de una tubería. Estos ejemplos aplican para utilizar esta ecuación. Resulta que tenemos acá un área transversal por donde está ingresando un flujo y tenemos una área de salida también transversal que es por donde está saliendo el flujo. Y algo importante que tenemos que pensar es que si en toda esta región que se encuentra el fluido es el mismo, es homogéneo, no hay cambios de densidad en esa trayectoria, es decir, de la distancia de este punto a este punto, nosotros podemos cancelar estas densidades y la ecuación se nos va a reducir a esta expresión que ustedes están viendo acá. Prácticamente es un caudal de entrada igual a un caudal de salida. Pero noten algo muy importante y es que cuando estuvimos haciendo este ejemplo o estuvimos analizando estas derivadas de acá del volumen o de la masa, habíamos dicho que no cambiaba respecto al tiempo. ¿Eso qué significa? Que el volumen o la masa era constante respecto al tiempo. Y para estos análisis acá, sea para una estructura hidráulica, sea para un río, sea para una reducción de tubería, la masa y el volumen que se encuentra dentro de esto que estoy analizando acá, es decir, que está dentro de mi volumen de control, tiene que ser siempre constante respecto al tiempo, no puede cambiar. En el instante en que cambie eso significa que ya no podría utilizar esta ecuación y tendría que utilizar la de conservación de masa, que sí me está cuantificando los cambios en el tiempo. Entonces recordemos, siempre que utilizamos esta ecuación es asumiendo que en el interior del volumen de control la masa o el volumen permanece constante respecto al tiempo. Y ¿eso qué indica? Eso genera otra característica importante de esta ecuación. Y es que ustedes pueden notar que cuando se aplica acá, podemos ver fácilmente que el área de entrada de esta sección es mayor al área de la sección del flujo de salida. ¿Y eso qué repercusiones tiene? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, que la velocidad promedio de donde está entrando acá el fluido va a ser menor respecto a la que está saliendo. ¿Y eso por qué? Porque se tiene que garantizar esa conservación de masa, es decir, se tiene que garantizar de que no exista cambios ni de masa ni de volumen y por esa razón las velocidades acá y acá van a ser totalmente diferentes cuando las áreas son diferentes. Y eso es lo que garantiza de que exista una continuidad del fluido. Entonces, bueno, fluidómanos, quiero que se lleven acá algo importante y es que utilizar esta ecuación, aunque parece sencillo, es muy importante entender las limitaciones que tienen. Ya se las he nombrado. Primero, el volumen permanece constante. Segundo, si las áreas
que se están evaluando presentan diámetros o secciones de tamaño diferente, las velocidades promedio van a ser diferentes y asimismo van a cambiar. Y recuerden que todo lo que ustedes están asumiendo acá en el interior debe ser constante. Entonces, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, compartir este material si les gustó. Es la mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.